Muy buenos días. Soy Steve Vanek de la Universidad de Colorado State de Estados Unidos y colaboro con las organizaciones Grupo Yanapay, Fundación Ecorural, Fundación Agricol y Vecinos Mundiales Perú en el proyecto Forrajes y Descansos. Agradezco todo el trabajo de todos estos socios que voy a representar aquí, que es una síntesis de trabajo que hemos venido haciendo durante 5 años en caracterizar el funcionamiento agroecológico del suelo en 3 sitios, ¿no? de la región alto andina. Es un síntesis y también es un esfuerzo para incorporar procesos y aspectos impulsores socioecológicos. Bueno, esquema de la presentación. Primero, introducción, algunas de nuestras preguntas claves, métodos, resultados, que más que nada tienen que ver con este síntesis, alguna exploración de las interacciones sociales con el manejo en diferentes usos y como se había pedido para estos seminarios, cuáles son los aprendizajes para las comunidades que hemos visto en las interacciones con las comunidades y también para nosotros como proyecto, como personal del proyecto. Bueno, las preguntas centrales tienen que ver con definir junto con las comunidades los usos de suelo predominantes, luego el nivel de funcionamiento agroecológico de estos usos, especialmente en términos de suelos y vegetación. Y utilizamos el término funcionamiento agroecológico como algo un poco más neutral o descriptivo. Algunas otras personas refieren a esto como servicios ambientales o beneficios multipropósitos. Tienen su versión en el conocimiento local y la cosmología andina. También la reflexión sobre el futuro y la sostenibilidad de estos usos es importante para nosotros y eso entra fuertemente en el síntesis. Y también entender los factores, los impulsores socioculturales y socioeconómicos sobre lo que llamamos la racionalidad de uso de tierra, o sea, la razón por la cual se hace decisiones de cierto tipo de manejo. La metodología, muy en breve, había una fase de SIG participativo, de definir los usos junto con las comunidades, que son los usos más importantes. Entre los métodos también el aspecto de talleres comunitarios para validar los datos, vincular a otros procesos. Y muy importante aquí son algunos estudios complementarios, sociales y económicos que hicimos en los últimos años y del cual voy a sacar ejemplos. Bueno, en términos de parámetros o aspectos de funcionamiento, tenemos datos sobre los suelos, que incluye la erosión, físicas, propiedades físicas, fertilidad química, después la diversidad de la macrofauna y también de las plantas en la capa superficial, ¿no? de la vegetación. Un análisis también de flujos de nutrientes, que llamamos balance de nutrientes. Bueno, para empezar los resultados, aquí vemos una imagen de la clasificación junto con la comunidad de Quilcas en Perú. Y se ve que para este síntesis hemos tratado de reducir y hacer grupos en común o usos en común a través de los 3 sitios para poder analizar de una forma más sencilla. Tenemos 4 usos sin cultivar de vegetación perenne, que son pastura, bosques, bordes de parcela con vegetación perenne y abandonado, que tiene varias formas, ¿no? Pero en general son sin un uso fuerte, ¿no? Algún pastoreo que está ahí, pero sin más que eso. Con cultivos tenemos los cultivos de descanso largo tradicional en Perú y Bolivia. Tenemos zonas donde se ha reducido la duración del descanso y los descansos mismos que se asocian con estos 2 usos. Y
en algunos lugares cultivos sin descanso. Aquí se ve estos 8 usos, ¿no? En sus diferentes, a través de las diferentes comunidades y también con el área total de la comunidad que permite comparar un poco cómo está el porcentaje. También se pone aquí el total para que se pueda estimar o entender esa parte también. Y también la densidad poblacional en términos de cuántas hectáreas totales hay por familia, ¿no? en cada comunidad. Se ve que la densidad se aumenta desde Bolivia hacia Perú, después hasta Ecuador. Lo que también se ve aquí es la reducción casi a cero o totalmente la reducción del sistema tradicional andino de descanso-cultivo y el aumento de terrenos en abandono que tiene varias razones en Ecuador, y el aumento de los cultivos sin descanso y los cultivos con un descanso corto en el sitio de Ecuador, pero también eso se aumenta también desde Bolivia hacia Perú. Bosque y bordes son una parte reducida, pero argumentamos que son importantes, ¿no? Porque forman barreras, malla de uso perenne que tiene beneficios. Aquí tenemos lo que se llama un análisis de componentes principales, donde hemos clasificado los diferentes usos, y la idea de este análisis es buscar o entender la asociación entre los variables, que son estos, de carbono, de suelo, diversidad macrofauna, por ejemplo, retención de agua, erosión, y esas variables como existen en estos que son las parcelas, ¿no? Cada puntito es una parcela, y los óvalos son la clasificación de esas parcelas en sus diferentes usos de tierra. Bueno, hay 7 variables. Cada uno de estos puntos o parcelas tienen esos 7 variables, pero se ha reducido la dimensión hasta solo 2. Y un poco para entender un poco mejor, hay este gráfico que nos ayuda a entender que los puntos son las parcelas, hay las categorías que son los óvalos, y cuando aparecen los puntos azules, por ejemplo, cerca de este variable, que es esta flecha negra, hay una asociación positiva entre ese sitio y estos variables. Este sitio es alto en ese variable. Cuando al contrario está al lado opuesto, quiere decir que hay una asociación negativa, tiene valores bajos en ese variable, ¿no? Y mientras que aquí estos anaranjados están más asociados o tienen valores altos en este que es una otra flecha. Bueno, el mensaje de este diagrama es que hay 2 ejes. En este eje horizontal hay todas estas variables a la derecha que están asociados con la salud del suelo, el stock de carbono, fertilidad del suelo, diversidad de macrofauna y de la vegetación baja, bueno, en cierto término, retención de agua en el suelo. Y al otro lado está la erosión modelado, ¿no? con las ecuaciones Russell. Aquí en esta dimensión es más asociado con la diversidad de vegetación. Y ahí se ve que esta flecha es la diversidad de vegetación, muy larga. Y ahí se ve que, por ejemplo, descanso y pastoreo permanente son altos en esos. Pastoreo permanente especialmente es alto en retención de agua en el suelo. Los bordes, que son un porcentaje pequeño, sin embargo, tienen valores bastante altos en estos variables de salud de suelo, ¿no? Y los terrenos abandonados y cultivos acortados tienen valores altos en erosión y también bajos, están un poco asociación negativa con estos variables. Este diagrama es una forma realmente de entender una síntesis de todos los datos biofísicos, ¿no? Que es algo que tal vez nos hace útil. Se ve que todo lo que está cultivado está también a este lado, y en los descansos hay un ciclo entre estos descansos y estos cultivos con descansos cortos y con descansos tradicionales, ¿no?
También se puede ver lo que está detrás de este diagrama más complejo en términos de ver en las 7 variables cómo es el comportamiento en detalle, ¿no?, de todos los usos. Aquí tenemos cada barra es un uso dentro de los países, dentro de sus 8 categorías, y viendo solamente un variable que es el contenido de materia orgánica, por ejemplo. Se ve que hay patrones como que cuando hay descansos cortos hay menos materia orgánica. Lo interesante también, cuando hay cultivos sin descanso, incluso aumenta, o sea, hay más usos sin descanso que tienen materia orgánica más alto como un indicador de salud de suelo que estos descanso corto, y de las parcelas abandonadas. Se ve que los bordes de parcelas y los bosques en muchos casos son bastante altos en materia orgánica, y se ve que si pensamos que 2% es un tipo de umbral, se ve que incluso hay muchos usos que tienen bastante materia orgánica, que a comparación con otras partes del mundo, otras regiones del mundo, en estos sitios altoandinos hay menos, entre comillas, problema o desafío con el nivel de materia orgánica, ¿no? Por más que hay esa tal vez crítica o conversación sobre la necesidad de materia orgánica. La abundancia de macrofauna es algo similar. Se ve la asociación definitiva con el nivel de materia orgánica. Lo interesante aquí es ver que los bordes de parcela es un tipo de como albergue o refugio para macrofauna, que probablemente está teniendo beneficios a las parcelas que están al lado. Y de hecho había todo un estudio que se ha hecho, una alumna de maestría que estuvo con nosotros en Perú, sobre este fenómeno, ¿no? El hecho de que el aliso tiene una función mejor que los bordes de eucalipto, ¿no? Otro hallazgo muy general era la asociación positiva y bastante significativo entre diversidad de macrofauna y la diversidad de la vegetación superficial en la Tierra. Y la lección clave aquí es que si pensamos en la macrofauna no solamente como un indicador de salud del suelo, sino realmente un factor que ayuda a construir suelo, a mantener la salud del suelo, a generar la estructura, a fomentar los ciclos biológicos en el suelo. Eso va relacionado a través de los 3 países y dentro de 2 de los países de forma significativa como una asociación positiva. Mientras menos diverso, menos diversidad de macrofauna tenemos. Bueno, esta diapositiva resume el trabajo que hemos hecho para caracterizar la sostenibilidad en términos de nutrientes de estos usos. Estos son balances de nutrientes que básicamente son la diferencia entre los insumos al suelo y las salidas. Y cuando eso es positivo, entonces quiere decir que hay la tendencia de aumentar con los años la cantidad de suelo. Cuando es negativo, eso causa preocupación porque probablemente el suelo está perdiendo nutrientes con el tiempo. Entonces lo que se ve aquí son 3 o 4 usos en cada país, ¿no? En Ecuador, en Bolivia y en Perú son usos con cultivos, y hay los sin descansos, los descansos cortos y descanso tradicional, ¿no?, en los diferentes países. El mensaje clave aquí es que cuando incluimos la erosión hay preocupación en estos usos. Bueno, también son las rotaciones con descansos acortados, ¿no?, y con erosión. Quiere decir que estos descansos acortados no están recibiendo suficientes nutrientes para contrarrestar el efecto de la erosión. Y eso habla también de la importancia de frenar la erosión, porque sin la erosión no hay esos efectos negativos. Y mientras que en otros usos, incluso los cultivos sin descansos, por ejemplo en Perú, bueno, menor grado aquí en la zona alta de Naubug, que también está negativo, pero es un balance bastante positivo, ¿no? Que quiere decir que sí hay los insumos necesarios, probablemente porque son usos de bastante prioridad en términos económicos.
Bueno, tratando de integrar ahora una visión de los mecanismos sociales en este estudio, lo que se ve en el estudio social y también en todo el proceso, en las interacciones que hemos tenido con las comunidades, es este fenómeno de que en paralelo puede estar ocurriendo procesos de intensificación y desintensificación. Y bueno, si definimos la intensificación como la mayor frecuencia de cultivos, de cosechas, mayores insumos muchas veces, y algunas veces más producción por hectárea, ¿no? Eso tal vez podemos interpretar o definir un poco más allá como un tipo de centralización de las actividades agrícolas en zonas que son más convenientes o rentables o con mayor infraestructura, combinado con un retiro de zonas degradadas o zonas donde tal vez incluso no se necesita frente a procesos de migración o no son suficientemente productivas o rentables, ¿no? Siendo un poco dramático, se puede pensar que eso representa un tipo de abandono o colapso de parte del agroecosistema. Ponemos con signo de interrogación porque es la pregunta, ¿no? Un poco pendiente a charlar con las comunidades, ¿no? Y también otra forma de interpretar eso es que hay un proceso de diversificación, ¿no? O sea, la migración representa una diversificación, ¿no? Y posiblemente esas remesas, hay todo el estudio sobre si eso se usa en mejorar infraestructura o en insumos agroquímicos, ¿no? Algo así, o en conservación de suelos, ¿no? Bueno, dando algunos ejemplos, algunos casos, tenemos estos usos que están en aumento de intensidad, que podemos pensar como un aprovechamiento de oportunidades, una diversificación de actividades. Tenemos estos usos, la zona alta de Nabuc, por ejemplo, o y la zona cerca al pueblo de Quilcas, que es un ambiente bastante periurbano. La zona de Canchones en Bolivia, que son las parcelas cerca a las casas que se ven aquí. Hay diferentes racionalidades ahí. Ahí entra, por ejemplo, los forrajes, ligado a una mayor intensidad de algunas actividades de ganadería o incluso a los cuyes en los ámbitos periurbanos. El hecho de que son cercas a las casas es más conveniente. Hay cambios demográficos como la necesidad de estar cerca a las escuelas, a la vida periurbana, sistemas de transporte, ¿no? En medio de todo esto hay que mencionar también que a veces sirven con ese factor de que sean convenientes. Hay un aspecto de mantener capital cultural, ¿no? O sea, no se abandona totalmente, por ejemplo, el cultivo de papa porque es bien importante para la familia extendida, la familia que incluye a los migrantes, tener esas fuentes de comida tradicional. Y esto se ha visto en la pandemia, en que los comunarios rurales han buscado reemplazar a la falta de comida en los mercados urbanos, mandando a sus familiares en la ciudad de productos de estos usos, como la papa, por ejemplo. Bueno, los usos donde se reduce la intensidad agrícola se llama Eriazo en Perú, que es una zona bastante degradado. Abandono de parcelas en Ecuador, es la zona baja, es bastante seca, bastante degradada, de hecho. Este ejemplo de la plantación de eucaliptos, que había tal vez cierta zona de cultivos aquí anteriormente y ahora ya no. Y usos con descansos cortados, donde se ha cortado el descanso, pero no se ha reemplazado suficientemente tal vez con insumos o con otras prácticas y se caracteriza por un tipo de desintensificación, ¿no? Bueno, tiene esto también razones socioeconómicas. Hay falta de mano de obra, ¿no? Por ejemplo, el uso de bosques, plantación de bosques, a veces representa un uso más pasivo que tiene ganancia, ¿no?
en un poco más largo plazo, pero muy poco insumo de trabajo, ¿no? Por parte del agricultor, o menos que el cultivo. El aumento en costos de producción, la monetización de los insumos y la mano de obra, el uso de tractor, ¿no? Por ejemplo. La obligación de estar más pendientes de otras actividades económicas y procesos periurbanos. La falta de estiércol para que eso se extienda hacia todos los terrenos. Bueno, también realmente la degradación misma, ¿no? Que es un manejo inadecuado, que se ha dado la degradación y después con eso ya prefieren no cultivar en terrenos que no prosperan, no son propicios, ¿no? Hay que mencionar, voy a volver aquí y decir también la infraestructura de riego es bien importante, la expansión de eso en un uso más intensivo de algunas zonas de estas comunidades, ¿no? Y representa una oportunidad para tener mayor producción y durante más parte del año. Bueno, frente a todo eso que es conversación sobre intensificación, desintensificación y de diversificación, ¿no? De actividades, se ve que además hay también la mantención de usos que son bien interesantes por su efecto de buffer, ¿no? de reciclaje, de estabilidad en el paisaje, ¿no? Por ejemplo, los bordes, ¿no? Por ejemplo, aquí el mapeo y la foto aquí de unos entre 70 y 100 kilómetros de barreras que existen en la comunidad de Chuñuchuni, que es solamente una de las comunidades de las cientos o miles de comunidades aquí, y que son barreras que, aunque parecen que sean simplemente bordes, hay un tipo de mantención que existe aquí, ¿no? De reparar a través de años, ¿no? Aquí los bordes de aliso, que era iniciativa de un gobierno comunal, hay un contraste con otros bordes que son de eucalipto, pero todo esto está como un tipo de freno a la reacción del viento y tiene diferentes usos. Y la pastizal de altura, que realmente debería celebrarse y protegerse en el ámbito altoandino. Solo un ejemplo aquí del aliso, todos los usos. Generalmente estos usos que llamo uso tal vez de buffer o de malla para los otros usos, porque no tienen mucha área, pero tienen una importancia grande. Tiene todos estos diferentes beneficios y usos, ¿no? Además de que sea alto en macrofauna, ¿no? Y otros beneficios del suelo. Bueno, esto es solamente otro tipo de análisis que hicimos para tratar de ver los diferentes usos de suelo en estos paisajes, cómo se han evolucionado en términos de cobertura verde durante 20 años desde el año 2000. Hemos encontrado datos de un índice de vegetación que se llama NDVI. Lo más importante que hay que entender de eso es de que un NDVI por aquí de entre 0,10 y 0,20, eso es característica de un desierto casi. Aquí progresamos hacia más alto y es vegetación de sabana, mientras que estos niveles altos representan tipo bosque o cultivos. Y lo que tenemos aquí no es por parcela ni es por uso, es por zona, pero la zona media de Chuñuchuni entonces combina pastura y cultivos, pero es para ver tendencias a grandes rasgos, ¿no? O una escala más grande espacial. Y lo interesante aquí, o sea, el punto más clave es que en diferentes partes del año, especialmente esto en la época seca y a fin de las lluvias, hay estos aumentos a través de 20 años, que es un poco al contrario de la narrativa de que todo se está yendo abajo en la región altoandina. Aquí, por ejemplo, tal vez en los puntos azules, que son de Quilcas, esto posiblemente es evidencia de la implementación de riego y el hecho de que hay más parcelas que durante más del año tienen vegetación verde. En el caso de Chuñuchuni hay un aumento posiblemente porque han reducido sus animales, porque es algo que han dicho, o
o también por el mismo calentamiento global que se está, por lo menos por ahora, provocando una mayor cobertura y biomasa verde. Y eso se ve en diferentes partes del año. Hay muchas curvas aquí que están en ascenso, ¿no? También el mismo abandono en el caso de zona baja Naubug y la recuperación, o sea, cuando hay menos parcelas con labranza, hay más cobertura verde, aunque sea tal vez arbustos o otras cosas que no son de tan alto valor económico y podemos ver que es un tipo de vegetación en recuperación por motivo de la degradación. Bueno, ¿qué son las implicancias para las comunidades y para nosotros como proyecto? Para finalizar ahora. Vemos que solamente para referirnos a este proceso de que estaban involucrados en el proceso, las comunidades, ¿no? Y que han podido apreciar en talleres comunales y aplicarlos a procesos de planificación. Algo de eso va a tener fruto tal vez en un más largo plazo, pero hay observaciones que ya tenemos sobre esto. Por ejemplo, en Quilcas utilizaron para ubicar lugares estratégicos para bosques o para plantación de más árboles. En eso también creo que revalorizamos también el papel de los pastizales, porque hay una corriente de propuestas que viene del gobierno que tiene que ver con árboles, ¿no? Plantar árboles en altura en Perú, por ejemplo. Mientras que nosotros pensamos que realmente son los pastizales que tienen un papel mucho más importante en mantener el carbono y el agua en la altura. Prefieren ahora otras especies al eucalipto, con un estudio que hicimos con un estudiante de Wageningen allí. Y creo que también aprecian que el tipo de uso que hacen cuando implementan el riego, por lo menos en Perú, y también se ha visto parte de esto no tanto en Naubug, en Ecuador, pero en una comunidad vecina, que cuando se utiliza para forrajes, eso representa realmente un uso bastante positivo, porque hay una rotación entre papa u otros cultivos y pastos que logra cubrir el suelo durante mucha parte de la rotación y que realmente representa un tipo de intensificación agroecológica, que es algo que venimos hablando. Notamos que los agricultores utilizan ahora la cantidad de macrofauna como un indicador, es algo que el equipo ha observado. Y en términos formales se ha presentado propuestas de planes comunales a las comunidades en Naubug y en Quilcas. Se ha hecho un tipo de presentación, un aporte a eso en Bolivia también, pero no se ha concretizado como un tipo de planificación puntual. Eso se ha dejado a la comunidad. Una segunda parte aquí, ya he hablado un poco sobre los sistemas de riego, ¿no? Que es un tipo de intensificación agroecológica. El estudio de bordes también mencioné. Y este punto final aquí es algo interesante que notamos, que los impactos sobre de esta actividad, ¿no? Y los hallazgos no era como siempre el aporte formal, por ejemplo, de un plan o un consejo, deberían hacer esto con sus usos. Es plantar la semilla de una reflexión, ¿no? Y esto es algo que pasó en Bolivia, en que notaron que estos son los cultivos en una rotación. Primero papa, avena, después volviendo a pastura, ¿no? A descanso. Y cuando medimos la productividad, ¿no? En toneladas de hectárea de cultivos de forraje en términos de avena, de forraje en pastura, lo que vieron ellos en los datos, lo que realmente incluso rescataron ellos de esos datos, fue que al sembrar avena en esta segunda posición, al tercer año de la rotación, no ganaron, o sea, la productividad era mucho menor, y el comentario era, mira, los rendimientos aquí, si solamente hay 2 años de cultivo y volvemos a pastura, casi todo aquí está más alto. Eso también tenía que ver con la ubicación de las parcelas muestreadas, ¿no? Con ese problema siempre de muestrear,
Pero la reflexión creo que era válida, de que ahí hay un impulso para tal vez dejar este segundo año de avena, porque el suelo no queda con salud, no queda con fertilidad como para producir bien. Entonces mejor es devolverlo a su estado de pastura, que puede producir mejor. Para nuestro equipo, durante el proceso de los últimos 2 o 3 años, y realmente con el impulso del equipo regional de Claire y de Julio Postigo, aprendemos de incluir y integrar factores socioculturales y económicos mucho más en los estudios, ¿no? Hicimos contactos con universidades locales, con facultades de antropología, con estos consultores y otro personal, ¿no? También aprendemos las limitantes de trabajar con consultorías, de que hay un equipo local que siempre va a quedar ahí y a veces es mejor tratar de fortalecer ese equipo local en vez de un consultor que viene y después a veces se va sin un impacto tan grande, pero sí tienen a veces una visión bastante diferente que ayuda al equipo a aprender. No puedo hablar mucho de esto, pero también ponemos ahora unos conceptos para una evaluación de este tipo, pero mucho más corto, eficiente, con los aprendizajes se ha dado en la nueva fase, ¿no? Para poder, junto con las comunidades, evaluar su situación agroecológica. Por factores de la pandemia es posible que va a ser bien difícil realizar este tipo de actividad. Un poco finalizando, hay unos aspectos sobre interacción con comunidades y otros actores. Primero, que hay una diversidad de puntos de vista dentro de las comunidades y otras instituciones, y es difícil pensar que va a ser simple esa interacción, ¿no? Hay que tratar con diferentes corrientes sobre la agroecología, sobre la visión del futuro, política, ese tipo de diferencias. Apreciamos mucho más la pluriactividad de estas comunidades, ¿no? Que no son solamente sus parcelas agrícolas, sino todos los usos y los vínculos sociales y económicos que hay ahí. Una cosa que apreciamos, que era algo que incluso que Pedro Ayersun me dijo cuando estábamos armando estas láminas, era que el impacto de este trabajo se puede pensar como un tipo de aprendizaje o alfabetización, él dijo, agroecológica. O sea que muchas veces hay un conocimiento agroecológico, pero no está muy explícito, ¿no? Y este tipo de proceso da a los actores las herramientas para pensar sobre usos de tierra como un tipo y sus beneficios agroecológicos, y las hace entrar de una forma más visible, ¿no? En los planes y prioridades comunales, ¿no? No es el fin no termina tal vez muchas veces en el plan, pero levanta el perfil y lo hace más visible estos aspectos agroecológicos. Y no solamente a nivel comunal, sino también a escala regional. Bueno, solamente aquí no olvidar de presentar esto que tal vez tiene alguna influencia, pero también es una forma de ubicar las diferentes tendencias que vimos dentro de este proceso de síntesis. Es un diagrama que armamos en un taller en Quito con participantes también de Condesan y Mark Caulfield. Y hay que mencionar también un grupo grande de diferentes proyectos dentro de la CCRP sobre un modelo de cómo trabajamos en paisaje, ¿no? Como un tipo de interacción entre agentes humanos y agentes y aspectos naturales, con estos factores externos arriba y bueno, otros aspectos, ¿no? Tiempo como una dimensión también. Bueno, con eso creo que este es ahora el espacio de reflexión y preguntas. Y siempre y otra vez agradeciendo a todos los que participaron en este proceso. Hay estudiantes, hay agricultores, hay el personal de los diferentes socios y finalmente también a la Fundación McKnight.